Bien, el Señor les sea bendiciendo. Hoy día nos toca estudiar un nuevo capítulo 15, lección 34 del libro de los Hechos. Y hoy día vamos a encontrarnos con problemas y dificultades, ¿ya? Pablo y Bernabé están en Antioquía, de primer viaje misionero, llegan a contar todo lo que ha pasado, pero, existen los peros. Llegaron otros de Judea a enseñar otras ideas. Suena como un refrán. Pero ahí vamos a encontrarnos con las dificultades y qué es lo que se hace en tal situación. Oramos, Señor. Padre, te bendecimos, te honramos, te damos gracias. Hemos de leer tu palabra y pedimos que tú nos seas bendiciendo. Bendice nuestras vidas, te lo pedimos. Y fortalécenos, guarda de nuestros hogares. Y tu paz, tu bendición sea en ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acordémonos que la iglesia no está exenta de problemas y dificultades, menos de pensamientos o de ideas que a veces nos toman diferencia. ¿Ya? A veces tenemos diferencia, hay hermanos que piensan diferente, pero esto se habla y no se pelea y se llega a una solución. Vamos a encontrarnos que aquí los apóstoles, Pablo, Bernabé, tienen seria discusión con algunos. Dice así la palabra del Señor. Entonces, Hechos capítulo 15. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. ¿De dónde venían? De Judea. ¿Y enseñaban a quién? A los hermanos, a la iglesia constituida ya, a esta iglesia que había mandado ofrenda, ayuda a la iglesia, a Jerusalén. Pero también está esta iglesia que también el Espíritu Santo envía a estos dos misioneros, apóstoles, que vayan a levantar obras. Y se dio un tremendo recorrido y esta iglesia ya está estable. Pero llegaron estos hermanos que venían de Judea. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Ahí quizás está marcando hasta una diferencia ahí. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a quienes, a los hermanos. Podría haber dicho, algunos hermanos de Judea venían a enseñarle a los hermanos de Antioquía. ¿No? Como que hay una separación porque vienen a imponer sus ideas y hay gente que es impositiva, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la idea que marcan ellos? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. No es entonces a través de Cristo, es necesaria la circuncisión. Y lo más importante para ellos, habían salido de los fariseos, que para ellos es muy importante la ley. Entonces quieren meter la ley en esto que están haciendo como iglesia y quieren también, quieren también, no sé, que esto puede ser muy extenso, pero ojalá entre como, no como iglesia, sino como idea y pensamiento del fariseo hoy, insertada como doctrina en la iglesia. Y ellos vienen a enseñar que tienen que circuncidarse conforme al rito de Moisés, si no, no podían ser salvos. 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos. Hay muy clara diferencia lo que está viendo Pablo y Bernabé. Una cosa que diga la ley, que enseñen los fariseos, y otra cosa es la experiencia que está teniendo y el mover que han tenido Pablo y Bernabé conforme al Espíritu Santo. Pablo y Bernabé están viendo que no es de fariseos, no es de ley, sino hay algo especial, es del Espíritu Santo, algo que ellos han experimentado de una forma maravillosa y el poder de Dios manifestado de una forma especial. Entonces, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos. ¿Ya?
¿Y a dónde tienen que ir? A los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Tenían que ir a Jerusalén para ya calibrar este detalle que ya estaba trayendo problemas y dificultades. ¿Por qué? Porque la iglesia no está teniendo una idea clara y los líderes, aquí viene el otro problema, los líderes están discutiendo entre sí y los hermanos nuevos, los hermanos que están, no saben si creerle a Pablo o si creerle a estos nuevos que venían de Judea, que enseñaban de la circuncisión, que sí le mostraban también la escritura y entonces quedan en un vaivén. ¿Y qué necesitaba la iglesia? Una estabilidad y un consenso, una claridad de lo que tenían que hacer. Entender claramente lo que tenían que hacer. Era un problema. Y ese problema tenía que ser arreglado y estabilizado. ¿Se da cuenta? Y uno a veces no quiere problemas, no quiere dificultad. Y hay hermanos que llegan con diferentes puntos de vista. Y además, hay hermanos que vienen de otras denominaciones. No, que mi iglesia se hacía así, no, que podíamos hacerlo así porque allá lo hacían así. Y ellos vienen también a una iglesia que está estructurada, que está formada, vienen con una idea de que, como lo hacían allá, vienen como la idea de meter esta idea acá. No es que lo están haciendo mal, es que así en mi iglesia no lo hacían. ¿Ah? Y ese es un problema y una dificultad. Cuando no aceptamos que entramos a un lugar y que ya tiene su idea formada y tiene su estructura, no podemos entrar a cambiar su estructura y sus formas. Y a empezar a discutir con ellos y no vamos a entrar con un problema y una dificultad. Y es tan terrible que podemos provocar quiebres y provocar que hermanos se destabilicen dentro de la iglesia, se pueden destabilizar. ¿Por qué? Porque uno dice esto otro, y ya no sabe el hermano a quién creerle, así que mejor sea porque pasan puro peleando en la iglesia. ¡Wow! ¡Qué detalle! Era un problema, era una dificultad. La ayuda me marca y me dice, aquí me da un resumen del 1 hasta 35. Esta sección es un hito teológico en la historia del cristianismo. Todos los principales dirigentes de la iglesia primitiva acordaron reunirse en Jerusalén para resolver el conflicto surgido entre el legalismo de los cristianos judíos y los gentiles convertidos al cristianismo. Uno, vamos a entrar al legalismo o al cristianismo de los gentiles. Los legalistas llamados judaizantes creían que además de ejercer la fe en Jesús, se debía observar el rito. ¿Ya? Quizás celebrar la fiesta, llevar las costumbres, ir a Jerusalén, aparte de seguir a Jesús como Mesías, pero también tenían que seguir las normas judías. Y hoy día, aunque parezca raro, muchas iglesias se están judaizando hasta cierto punto. Y ahí entramos a otro detalle, ¿no? El Sabbat, estamos entrando quizás a celebrar las leyes y todo lo demás, y eso entramos a una dificultad y encontramos hermanos que tienen problemas porque entraron bien como iglesia, pero de repente el pastor cambió y a veces lo encontramos hasta con vestimentas de sacerdotes judíos. Entonces uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces los legalistas llamados judaizantes creían que además de ejercer la fe en Jesús, se debía observar el rito ceremonial del Antiguo Testamento, especialmente la ceremonia especial era la circuncisión. De manera que los judaizantes esperaban que los creyentes gentiles se circuncidaran y también guardaran la ley de Moisés. Igual que los conversos al judaísmo lo habían estado haciendo por generaciones, igual que los conversos al judaísmo lo habían estado haciendo por generaciones. ¿Cuáles son los conversos? Gente que quiso entrar al judaísmo, tenía que circuncidarse y vivir bajo las leyes e ir a la fiesta. Por eso muchos iban a esta fiesta que tenía Jerusalén. ¿Ya? Y ellos eran aceptados como conversos, ¿ya?
Después de mucha discusión en el concilio de Jerusalén, sancionó lo que se ha convertido en el fundamento de la doctrina de la fe cristiana. La salvación es por la gracia y solo a través de la fe. ¿Ya? La palabra de Pablo a los Gálatas contiene una amplia explicación de esta doctrina. La clarificación de la salvación por la gracia a través de la fe es en Jesucristo. Solamente también condujo a la separación formal definitiva entre el judaísmo y el cristianismo. Esto es lo más que tenía que haber sucedido. La separación condujo a la separación formal y definitiva entre el judaísmo y el cristianismo. El judaísmo y el cristianismo son dos puntos de vista muy diferentes. Bien, viene a través de Cristo y todo lo demás, pero el cristianismo no viene insertado bajo las leyes del judaísmo. El cristianismo no vive bajo la ley. ¿Me entiendes? Y no tenemos que vivir bajo los ritos del judaísmo. Entonces ahí nos marca. Pero ahí entramos al otro detalle, que como iglesia, nosotros también hacemos nuestros ritos, ¿no es cierto? Y a veces le colocamos mucho énfasis a nuestros propios ritos muy personales. Y también cometemos errores porque vemos y a través de la escritura, hasta la presentación de los niños. No, es que quiero presentar a mi niño al Señor, ¿no es cierto? Y también vivimos, a la presentación vivimos, también queremos vivir, no que así dice la palabra, sí, lo hacían los judíos. Y colocaban 40 días para el hombre, 60 días para las mujeres en la presentación. Algunos lo quieren presentar, no, es que tiene que ser presentado a los 8 días. No es a los 8 días. A los 8 días se circuncidaba al bebé. Entonces, no, ahí empieza con detalles bien especiales. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí donde nosotros a veces, sin querer, también nos metemos en la idea del judaísmo. Sin querer nos metemos a veces en la idea del judaísmo. Y bueno, como iglesia sí hacemos las presentaciones. Y también aún el bautismo, no, es que así era en el río. Y también tenemos nuestras discusiones y diferencias. Y como iglesia, aún iglesias locales, cada una tiene su estructura, su formato, y a veces es tan estricto que si alguno quebrata ese formato tan estricto, hay gente que se va. Antiguamente, muy antiguamente, se exigía mucho la corbata, y el que no entraba con corbata, mejor que se fuera, porque no podía entrar, era impresentable que estuviera sin corbata. Mucha gente se fue, muchos padres perdieron a sus hijos por no usar la corbata. Es un lío, es un lío. Pero las diferencias escriturales o teológicas, tienen que llevarnos a una conclusión. Y esta conclusión, ¿a qué nos lleva? A que podamos conversar, estudiar, hacer un estudio de lo que se está planteando para llegar a una razón. ¿Y qué más importante? A ver, y aquí estamos hablando de líderes, los apóstoles están teniendo esta discusión. Y qué más importante que si un hermano tiene un problema teológico, o tiene preguntas, o tiene otro pensamiento, qué importante es conversar. Pero ahí sí, hay que tener personas maduras para poder conversar estos temas, ¿ya? No podemos entrar cualquier persona nueva o alguien que no lea la escritura o que no entienda, se va a enredar, va a tener puro lío. Aquí entran los líderes, ¿ya? Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Me acuerdo de Samaria porque también Bernabé había pasado a Samaria, ¿sí? No, parece que no. Bueno, pasaron por las iglesias y contando cómo, hasta dónde llegamos. Llegamos hasta Antioquía y damos una vuelta y después nos devolvimos. Hablamos de muchas ciudades, de todo lo que pasaron, pero cómo
fueron establecidos en aquellos lugares ancianos pastores que iban a formar e iban a establecer la iglesia, y estaba establecida la iglesia. Entonces los hermanos que estaban saliendo decían, pero qué maravilloso es Dios, qué especial es el Espíritu Santo. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas estas cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Quién eran estos? Fariseos que habían creído. De la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo circuncidarlos. La ayuda me marca, de versículo 1 dice, el relato de Pablo de lo que había pasado entre los gentiles en su primer viaje misionero había llegado a Jerusalén y Judea, de manera que algunos venían de Judea a enseñar la importancia de la circuncisión, la imposición, la ley. Y ellos mandan a estos fariseos cristianos, coloquen, vayan a enseñar esto, porque no, si no, no van a ser salvos. Oiga, y amenazando, si no hacen esto, no van a ser salvos. ¿Ya? Ellos creían sinceramente que los conversos del paganismo debilitarían las normas morales de la iglesia. Entonces los paganos o los gentiles tenían que circuncidarse y vivir bajo la ley. Versículo 2 dice la ayuda, no es usual que los líderes cristianos tengan fuerte desacuerdo. No es usual que los líderes cristianos tengan fuertes desacuerdos. Hechos 15 muestra cómo, a través del Espíritu Santo, en un diálogo abierto, se puede resolver la diferencia. No es que yo tenga diferencia y ya, ¿sabes que me voy? Y me llevo toda la gente que me sigue. No. No. Y no es para guardarlo en secreto y todo demás, no, abiertamente un diálogo para llegar a lo que Dios quiere, a lo que Dios decida, ¿no es cierto? Entonces no es usual que los líderes cristianos tengan fuertes desacuerdos. Y sí hay hermanos que tienen desacuerdo, o líderes entre sí que hay diferencia en desacuerdos. Entonces, a través del Espíritu, en un diálogo abierto, se pueden resolver, ¿qué cosa? Las diferencias. Lo más importante es resolver las diferencias. Me habla que, bueno, este es un primer concilio que se va a reunir. Y el término concilio es una reunión o asamblea de autoridades religiosas. Ese es el término concilio, reunión o asamblea de autoridades religiosas para deliberar o decidir, deliberar o decidir. Entonces, y ahí, no sé, usted, si ha estado en un concilio, se llega a un punto, se llega a tema, se dan las oportunidades, se empiezan a hablar, se empiezan a rebatir y se va a llegar a un consenso. Bueno, el concilio que he estado yo, si ya hay mucha diferencia y todo lo demás, están los que están dirigiendo y muchas veces se tira a votación. Ahora, pero con temas bíblicos están los presbíteros en ese sentido que están viendo y estudiando también en términos bíblicos, en temas doctrinales están para nosotros los presbíteros o autoridades de alto rango, que si hay problemas doctrinales o hay diferencias doctrinales, llegar a un consenso. ¿Se da cuenta? Entonces, los concilios son muy importantes para ver la situación. Un concilio también es muy importante para ver la situación de cada iglesia, su desarrollo, su crecimiento, las dificultades, o también la buena noticia, o el crecimiento, todo lo que va sucediendo en la iglesia
en un concilio se recibe aquel informe. Vamos creciendo, vamos extendiendo, tenemos nuevos líderes y queremos que, no sé, tenemos nuevos líderes, nuevos llamados al pastorado o al ministerio y los colocamos para que la misión o la organización los envíe en lugares que puedan abrir, se puedan tener ese apoyo. Si la misión tiene puestos ojos en diferentes lugares y necesita obreros, ahí poder enviarlo. Es decir, un concilio es un trabajo muy bueno, muy importante y que también nos lleva a qué es lo que está sucediendo con cada iglesia. Y hay iglesias quizás que tienen problemas, dificultades y que necesitan el apoyo, la visitación. Y ahí, bueno, nuestra misión es que cuando hay iglesias que están con dificultades de crecimiento, no sé, necesitan apoyo, se envían iglesias y empiezan a trabajar o los departamentos que están por la misión como Dorcas, jóvenes o varones y empiezan a apoyar a aquellas iglesias que necesitan apoyo. Eso todo y muchas cosas más se determinan en un concilio. Harta tarea. También como ungir pastores, también se ve los informes económicos, se ven en estos informes económicos tanto entradas y también como salida de dinero, se dan los informes en qué se está gastando los dineros recibidos, venta de terreno, compra de terreno, edificación, construcción, reparación, etcétera, etcétera, apoyo pastorales, una cantidad enorme de situación. Todo eso se ve hoy día en un concilio. En este primer concilio, había una situación esencial. Los cristianos, los gentiles cristianos, se van a circuncidar o van a vivir bajo la ley. Entonces nos lleva a qué? A pensar, y en eso tenemos que tener una idea bien centrada y pensar bien. No siempre, y tiene que tener una idea clara nosotros, si estamos conforme a la palabra, estamos bien. Pero si encontramos situaciones o personas que tienen otro punto de vista, hay que tener un cuidado. Y si están equivocados o no están conforme a la palabra del Señor y defienden su posición y la defienden su posición, es importante a veces hacer esto lo que decía, un diálogo abierto con personas y gente madura de conocimiento en la palabra y también un poquito abierto quizá a veces con los líderes de la propia iglesia. ¿Para qué? Muy necesario, porque si el hermano ya no quiere entender, es que ya entró en rebeldía, eh, y los demás sean testigos de lo que se está haciendo. ¿Por qué? Porque, y ahora si entiende o si se lleva a un acuerdo, qué bien, qué bueno, y todos van a entender ese acuerdo, todo va a quedar claro. Pero también hay personas que se colocan en una posición y no salen, son tosudos de no salir de esa posición. Hay algunos que usan la hacha, ¿eh? Bueno, son hacheros, ¿eh? Juan Bautista, bueno, para cortar árboles. Pero no es así tan complicado a veces ser hachero en la iglesia como pastor. Uno no puede ser hachero como Juan Bautista cortando árboles. eh, y a veces tenemos que dejarnos guiar por lo que Dios quiere decir o quiere hablar. Es un problema, es una dificultad. Vea usted, hay problemas y dificultades dentro de la iglesia, muy claras, muy especiales, pero qué importante declarar mis problemas o declarar los problemas y que sean abiertos, no guardar, a veces, y es importante también, lo que siento, lo que pienso, a veces es importante hablar con los líderes. ¿Sí? Oiga, ¿sabe que pienso esto, veo esto? Bien, ya lo dije. ¿Ah? No se lo va a llegar a alguien, sabe que está hablando, está pelando. No, se lo dije, fui claro, fui abierto en decirlo, sí, ya se lo dijo. Sí, ya me lo contó.
para que eso no traiga un problema, también una dificultad. Es importante que seamos abiertos en nuestros diálogos, en nuestros pensamientos. Que el Señor le bendiga. Ahí también lo vamos a dejar, porque después viene en sí el desarrollo del concilio y se marca el debate. El debate. Y el debate es muy bueno, es muy importante, y ahí vemos cómo Dios también, cuando oramos Señor, al comienzo de empezar este problema o de aclarar esta situación, es importante la oración. Señor, colocamos esto en tu mano, dirígenos tu paz y que lleguemos, Señor, conforme a tu voluntad. Y en este concilio se llega conforme a la voluntad del Señor. El Señor le bendiga. Seguimos estudiando lo que sigue mucho más adelante.